Con este nuevo modelo Mutantes, voy a terminar la serie que se refiere a modelo Lotka-Volterra. Ya hemos considerado el caso de una especie N1 que evoluciona en un medio con recursos ilimitados. Si esa especie evoluciona en un medio con recursos limitados, pues su evolución se ajusta a una curva logística, que estaría descrita con la ecuación diferencial que figura aquí. Diferencial de N1 llamamos al número de individuos de la especie en cuestión, es igual a un coeficiente K1, que es la tasa de natalidad por el número de individuos, multiplicado por este coeficiente R1, que es la medida de capacidad de saturación del medio, es decir, de alguna manera la cantidad de alimento o de recursos que tiene, menos N1, y a su vez se resta la tasa de mortalidad por el número de individuos. A la cantidad, que en este caso es una constante, puesto que estamos considerando constantes las tres tasas o parámetros K1, R1 y M1, se denomina potencial biótico y se comporta, bueno, digo con la figura adjunta, la figura que veremos cuando simulemos el modelo, pero que en realidad se trata, como he dicho, de una constante en la medida en que no supongamos que hay variaciones a lo largo del tiempo de estos tres parámetros. Sin embargo, si en ese medio aparece un mutante, es decir, si algunos individuos de la especie mutan, con lo cual en puridad se puede hablar de que hay una especie diferente, una especie original y otra que estamos llamando mutante, a la cual denominamos N2, las ecuaciones, ahora tendremos que considerar las ecuaciones de evolución de estas dos especies se pueden describir de acuerdo con estas dos ecuaciones diferenciales que son simétricas, por decirlo de alguna manera, pero que en todo caso se trata ya de un sistema de ecuaciones diferenciales, puesto que la variación de N1 depende tanto de N1 como de N2 y la variación de N2 depende tanto de N2 como de N1. De nuevo, los parámetros K2, M2 y R2 pues conservan el significado que decíamos antes, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y capacidad de saturación del medio. Tenemos que considerar un parámetro más en este modelo que yo aquí denomino A y que luego veremos que lo hemos denominado coeficiente de interferencia entre las especies, de tal manera que si ese parámetro es cero, pues no hay interferencia. Evidentemente, si aquí en la ecuación A0, A es igual a 0, esta ecuación se convierte en la que veíamos originalmente y simultáneamente, simétricamente, la variación de la especie N2 tampoco dependería de la N1 y por lo tanto estaríamos en un caso de dos ecuaciones diferenciales independientes. Ya no hay ecuaciones diferenciales simultáneas. Pasamos entonces a ver cómo se instrumenta esto en el software. Consideramos entonces una variable de nivel, variable de estado de la especie original, en donde hay nacimientos y hay mortalidad, pero en los nacimientos se ve afectado por el número de individuos de la especie mutante, la que hemos llamado N2 antes, y por este coeficiente de interferencia. De manera que cuando el coeficiente de interferencia es cero, pues podemos considerar que tanto esta flecha como esta desaparecen, porque su efecto sería nulo. Veamos entonces esta ecuación, que como digo reiteradas veces, es una ecuación de nivel, puesto que aparece la palabra de integral. Nacimientos con signo positivo, mortalidad con signo negativo y un valor
inicial. Bueno, la mortalidad no tiene más historia que multiplicar el número de individuos por la tasa de mortalidad, pero para los nacimientos vemos que hay la tasa de mortalidad por la especie, esto es lo que antes llamábamos K1 por N1, por la capacidad de saturación del medio, lo que llamábamos R1, menos N1, menos ahora coeficiente de interferencia, la que llamamos analíticamente A minúscula, por la especie mutante. Por lo tanto, aquí ya vemos que aparece la especie mutante. Voy a poner primero el coeficiente de interferencia, que en esta simulación lo hemos puesto en 0,5. Esto significaría que la especie mutante compite con la mitad de los recursos. O sea, la otra parte de recursos no serían estrictamente iguales que los de la especie original. Podría tener otros recursos. Como les decía, haremos simulaciones poniendo 0, cada especie evoluciona independientemente una de otra, coeficiente de interferencia igual a 1, la competencia es máxima, las especies utilizan exactamente los mismos recursos. La especie mutante, de nuevo, vamos a ver que es una variable de nivel integral, nacimientos menos mortalidad. Bueno, mortalidad, pues de nuevo no tiene más historia. Bueno, aquí hemos tenido que incluir una función que tiene Benzin que se llama simultáneos, porque como les decía antes, se trata de ecuaciones diferenciales simultáneas. Por lo tanto, esto implica el tener que utilizar esta función, esta instrucción, esta utilidad que tiene el software. Y los nacimientos, pues los vamos a ver aquí. Aquí hemos tenido que introducir otra función lógica, if then else, puesto que nos permite decir cuándo aparece la mutación. Esto nos permitiría simular el tiempo en que aparece la mutación. Y naturalmente, que aparezca antes o después va a interferir en la trayectoria de ambas especies. No es lo mismo que aparezca muy pronto que aparezca al final del periodo o casi al final del periodo simulado. Y aquí también hemos tenido que crear una variable auxiliar que, de nuevo, pues nos implica utilizar la instrucción si el tiempo es mayor o igual que la mutación, funciona la ecuación, esto es lo que llamamos analíticamente K2 por especie mutante N2 por la capacidad de saturación del medio de esa especie, el que hemos llamado R2, menos la especie mutante por el coeficiente de interferencia, que ya sabemos lo que es, por la especie original. Y con un valor, y si no, un valor inicial. En fin, estos son, digamos, trucos que nos permiten poder modelar el tiempo en que aparece la mutación, por una parte, con la instrucción is then else, tiempo mayor o igual que tiempo que aparece la mutación, y por otro lado, tener que introducir, como les he comentado antes, la instrucción simultáneos para evitar que dé problemas de simultaneidad. Hecha esta explicación, vamos a hacer una simulación que recuerden en que el coeficiente de interferencia vale 0,5 en esta primera simulación. Coeficiente de interferencia 0,5. Vamos a ver que aquí no tenemos, bueno, tenemos esta, pero se va a sobreescribir. Y la especie original sube y luego decrece. ¿Y cuándo va a empezar a decrecer? Pues seguramente cuando aparece la mutación.
Fíjense que más o menos es en el tiempo igual a 100 y el tiempo en que aparece la mutación lo hemos supuesto precisamente igual a 100. ¿Cómo evoluciona la especie mutante? Pues inicialmente no hay, en el tiempo igual a 100 aparece un número de individuos, digamos, podríamos decir de golpe, por decir así, instantáneamente y siguen esta trayectoria. Si la vemos combinadamente, pues estamos viendo en que la especie original es la línea en rojo y la especie mutante que aparece en el tiempo igual a 100 tiene esta trayectoria creciente. Vamos a hacer ahora una simulación suponiendo A igual a 1. Entonces el coeficiente de interferencia lo hago igual a 1, simulamos, ¿y qué pasa ahora? Pues que la especie original hasta el tiempo 100 seguía la misma trayectoria que antes, pero ahora cae mucho más rápidamente, porque la competencia es plena. Simultáneamente o análogamente, la especie esta, hasta el 100 no había ninguno, pero luego la trayectoria ya no era fácilmente predecible, porque vemos que inicialmente tiene que competir con la original y por lo tanto crece más despacio, aunque finalmente consigue, en la medida en que va desapareciendo la original, eh, crecer por encima del valor original. Y vamos a hacer finalmente una simulación con el coeficiente de interferencia igual a 0. ¿Qué pasa con la especie original? Pues con la especie original crece indefinidamente. Si acaso, para que se pueda ver mejor, voy a dejar solo esta solución y veremos que aquí el crecimiento tiende a un límite porque los recursos que hay son limitados y por lo tanto llega un momento en que ya no puede crecer más. La especie mutante tiene una evolución también independientemente de la otra y aparece en 100 siempre, nunca hemos cambiado este parámetro y si ahora lo vemos combinadamente, pues encontramos estas trayectorias. Fíjense que ahora esta no decrece como ocurría antes, esta crece más deprisa, quizá porque es más eficaz, porque necesita menos recursos, porque su tasa de natalidad es más alta o de mortalidad es más baja. Bueno, esta sería otra cuestión. Y vamos a ver entonces el plano de fase para este caso, pero sobre todo me interesa verlo para el caso en que hay competencia plena. El plano de fase, entonces, tiene un comportamiento, como ven, muy diferente porque una especie crece permanentemente y la otra decrece hasta teóricamente extinguirse. Para terminar, les pondré un trabajo que hicimos hace ya algunos años en Telefónica de España, en donde aplicábamos este planteamiento a una cuestión mm, tecnológica o económico-tecnológica que fue la aparición de la telefonía móvil, o mejor dicho, la aparición del mutante de telefonía digital frente a la telefonía móvil analógica, los celulares analógicos que existían. Esto nos permitía también simular en función no solo del parámetro de interferencia, sino de otras cuestiones que tienen que ver con el marketing, como podían ser precios, publicidad, etcétera, pues distintos comportamientos. Ese trabajo se los pondré también
al final para que puedan descargarlo si les interesa, porque se presentó en la conferencia de la System Dynamics Society en el año 1996 y les pondré el enlace por si alguno tiene interés en poder recuperar o releer ese trabajo que, como les digo, está basado en esto. Simplemente les voy a mostrar lo que se hizo entonces, pero sin comentarios, puesto que en el modelo que les digo está. Este es el esquema en donde la telefonía móvil analógica jugaría el papel de la N1, de la especie original, y la telefonía móvil digital o GSM jugaría el papel del mutante. El esquema, como ven, es relativamente similar. El nivel de saturación reflejaría lo que llamábamos antes la R1 y la tasa de reproducción pues sería lo que llamábamos tasa de natalidad y el coeficiente de competencia pues es lo que hemos llamado A minúscula. Y análogamente para el otro el otro tipo de tecnología. También el tiempo en que aparece la mutación lo tenemos aquí considerado. En fin, no voy a reiterar todo esto, como les digo, está considerado en un trabajo cuyo enlace les pondré como comentario a esta lección. De nuevo, muchas gracias por su atención y espero que les resulte interesante este modelo.